Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Se ha desencadenado una gran batalla por un pastel. El gobierno está repartiendo beneficios en forma de un pastel lleno de gusanos, mientras los votantes de la plebe se pelean por conseguir uno o dos pedazos. Si no lo logran, intentan impedir que el vecino consiga uno, porque sería injusto. Eso sí, mientras la revolución fiscal y la austeridad entretienen la imaginación de los ciudadanos en lugares secretos de Europa y Estados Unidos, algunos, ajenos a las necesidades y a las exigencias de los votantes de la plebe que se alimentan de pasteles, negocian acuerdos comerciales para imponer un Estado inversor sobre nosotros que es, en teoría, infalible, al menos para unos pocos. En cambio, usted, que se está comiendo un trozo de pastel en este momento y siente que el Estado inversor lo ha hecho todo mal, tiene que ver cómo el Estado de su pequeño país es demandado y juzgado ante un tribunal en el que el Estado inversor siempre gana. ¿Le molesta? Denúncielo al teléfono de ayuda al consumidor. Y, por supuesto, no habrá nadie que lo atienda. Eso es lo mismo que ocurre con PayPal. O con Google, que no tiene ningún teléfono ni ninguna dirección de correo electrónico para atender al cliente. En fin, este es el nuevo estado inversor en el que nos encontramos. Veamos primero algunos de los beneficios que ofrecían los estados antes de quebrar. Durante las últimas 3 semanas se han registrado en Francia numerosas revueltas y protestas que constituyen el último ejemplo de la economía del pastel. Continúan las protestas contra la ecotasa en Francia. Los puestos de control arden y el tráfico se interrumpe. Nicolas Sarkozy aprobó la creación de una ecotasa que debería comenzar a aplicarse a partir de enero del 2014. Sin embargo, durante las últimas semanas, los granjeros y transportistas han protagonizado numerosas protestas, la mayoría de ellas en la región de Bretaña, porque no quieren pagar la ecotasa por sus vehículos pesados. Pues bien, François Hollande ha dado marcha atrás y ha anulado la ecotasa hasta el verano del 2014. Un grupo de trabajadores de Ecomove, la empresa que ganó el concurso para la recaudación de la ecotasa, han escrito una carta abierta en la que se quejan de que la anulación del impuesto los ha dejado sin trabajo. Aseguran que se ha despedido a 59 becarios a los que se les había prometido un contrato a tiempo completo y que a 20 de ellos no se les ha renovado el contrato de corta duración. Además, acusan al gobierno de rendirse al chantaje de aquellos que amenazan con arrasar los edificios oficiales. Sí, por supuesto, en Francia no lo llaman pastel. Lo llaman la torta de excrementos. Y es que somos muy refinados. Y... ¿sabes qué? ¿Qué? Como hemos dicho muchas veces, el auge del mercado de deuda que se había producido durante los últimos 30 años ha llegado a su fin en estos 12 meses. Durante 30 años, cada vez que había un problema, por ejemplo, un grupo que se peleaba con otro, o más concretamente, un grupo de granjeros que recibían ayudas con un grupo del gobierno que también las recibía, el sistema bancario y los gobiernos se limitaban a vender más deuda. Y siempre había quien la compraba, ya fueran los fondos de riqueza soberana o cualquier otro mercado. El caso es que siempre había alguien que adquiría esos instrumentos de ingresos fijos. Sin embargo, desde los últimos 6 o 12 meses, el auge del mercado de deuda ha llegado a su fin y los intereses están repuntando a pesar de la flexibilización cuantitativa. Ahora estamos presenciando el estallido de todas esas guerras. Como señalas, ya no quedan tantos trozos del pastel, así que las grandes empresas atacan mutuamente y se lanzan al cuello de los gobiernos. Por su parte, los ciudadanos no solo luchan contra el gobierno, sino también entre sí. Esta nueva guerra, la Tercera Guerra Mundial, es un todos contra todos. Profundicemos en el pastel francés, en el que los granjeros iban a ser los principales afectados por la ecotasa. Se esperaba que la ecotasa recaudara unos 1.500 millones de euros, pero si echamos la vista atrás, al mes de octubre, Francia solicita nuevas ayudas a la Unión Europea para dar un nuevo impulso a la ganadería. El presidente François Hollande
anunció que Francia destinará casi 1.000 millones de euros procedentes en su mayoría de las ayudas europeas a los ganaderos, que malviven con ingresos escasos y en una situación mucho peor que la de los agricultores. Y eso ha generado una serie de tensiones entre los ganaderos y los agricultores. Eso es lo que sucede cuando alguien trata de tener una estafa Ponzi. El mercado de deuda alcanza su tope y se duda sobre la posibilidad de desapalancar y aflojar. Esas son las batallas que surgen. Es interesante porque permite ver cómo se solapan y se venden los mismos activos una y otra vez. En Francia, la política agraria común supone una enorme ayuda gubernamental. Pues bien, ahora esas ayudas se ponen en entredicho. Y lo mismo ocurre con los trabajadores contratados para ayudar a recaudar la ecotasa. Al final, se acaba planteando una batalla entre tres ayudas, ninguna de las cuales es sostenible. Todas se acabarán eliminando porque Francia está en la quiebra, al igual que el Banco Central Europeo, el FMI y la economía mundial. Por su parte, el auge del mercado de deuda ha llegado a su fin. No hay forma de seguir sustentando esta estafa Ponzi. Esa es la razón por la que el Bitcoin cotiza en lo que para algunos son precios astronómicos, pero que en realidad no se aproximan a su valor real, al menos desde mi punto de vista. Porque lo que la gente quiere es que se preserve el poder adquisitivo. Por eso acuden al Bitcoin. Bueno, cabe señalar que las ayudas que concede la Unión Europea a la agricultura francesa provienen de los contribuyentes. Ahora bien, nunca he visto a los granjeros que protestan contra la ecotasa quejarse de las ayudas que reciben. Contra eso nunca se han manifestado, aunque esas ayudas pertenecen al mismo montón de deuda. Eso es, hay muchas ayudas que se añaden a otras. Sí. Los bancos reciben ayudas del Estado y de las autoridades, y estas a su vez reciben ayudas de otras grandes empresas o de otros gobiernos. Por ejemplo, si hablamos de la emisión de moneda por parte de la Reserva Federal, la mayoría de los billones que se emiten gracias a la flexibilización cuantitativa va a parar a bancos extranjeros, puesto que son los dueños de algunos bancos estadounidenses y poseen deuda de Estados Unidos, al igual que sucede con el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá o el Banco Central Europeo. Todo se solapa. Se trata de una estafa Ponzi manifiesta y de la que se tienen pruebas. La gente ya está señalando con el dedo ciertos comportamientos. La noticia que nos ocupa es un ejemplo de por qué las ayudas del gobierno son perjudiciales. Lo que la gente pasa por alto es que hemos llegado al fin de una era de auge en el mercado de deuda que duró 30 años y que la escalada de tensión entre todos esos grupos continuará. Lo que la revista The Economist denomina el índice de cohesión va a dispararse a medida que la gente empiece a pelearse por conseguir los trozos que queden del pastel. En Estados Unidos, el programa de cupones para alimentos ha sufrido un recorte del 6%. Pues bien, el dinero de ese programa pertenece al presupuesto de ayudas a la agricultura que se instauró tras la Gran Depresión. Sin embargo, los mayores beneficiarios de ello son las grandes empresas, cuyas ayudas se han mantenido intactas. Bien, pasemos a la siguiente noticia que también habla de la lucha de la gente por las sobras del pastel. El acuerdo comercial equipararía a las grandes empresas con los estados soberanos. Estados Unidos y la Unión Europea están manteniendo reuniones a puerta cerrada para establecer un acuerdo transatlántico de libre comercio que equipararía a las empresas con los estados soberanos. No es broma. El acuerdo incluirá un programa de privilegios para los inversores extranjeros que traerá consigo la creación de un sistema normativo que regule el Estado inversor mediante una serie de tribunales muy parecidos a los de Wall Street. Ya sabes cómo funcionan, Max. Hay 3 abogados que imponen las normas sin que haya forma de combatirlo. En Wall Street, el cliente firma un acuerdo de arbitraje competente cada vez que abre una cuenta. Y si el cliente tiene problemas con un corredor de bolsa o con una empresa, acude al tribunal de arbitraje constituido por banqueros y agentes de bolsa, por lo que en el 99% de los casos el cliente pierde. Bien, volviendo al fin del auge del mercado de deuda y a las continuas batallas por intentar conseguir las sobras del pastel, las grandes empresas se van a encontrar en una situación parecida a la de la empresa Chevron en Ecuador. Y es que Chevron, a pesar de haber provocado en Ecuador un desastre medioambiental de enormes proporciones, casi un holocausto, no será procesada ni tendrá que pagar un céntimo en indemnizaciones. Además, gracias a este acuerdo, podrá demandar al gobierno ecuatoriano para que éste recaude dinero de sus ciudadanos y que Chevron siga obteniendo grandes beneficios. Chevron se asienta sobre la deuda.
pero su deuda se está desplomando, al igual que sucede con la deuda de las 500 mayores empresas y con la de los bancos. Son todos zombies. El auge del mercado ha llegado a su fin, así que se han visto obligados a crear una ley que le dará a Chevron la posibilidad de acudir a la selva amazónica, y más concretamente a Ecuador, donde ha perpetrado un holocausto económico, un asesinato en toda regla que no veíamos desde hace 50 o 60 años, dirigirse a las familias y decirles: sabemos que asesinamos a su mamá y a su hijo, pero nos da igual, nos deben $50,000. Tenemos que pagar nuestra deuda, y si no lo hacemos, la economía mundial se vendrá abajo. Y ya lo ha hecho. Es incluso peor porque ni siquiera necesitan personarse in situ. A partir de ahora, un tribunal podría llevar a juicio a Ecuador, a la Unión Europea o a Estados Unidos. Y es imposible combatir las normas de esos tribunales. En Wall Street solo se ha producido una vez en la historia. Solo una. Fue en un caso relacionado con Morgan Stanley, y la persona que determinó que se debía indemnizar a la víctima fue despedida de inmediato. Veamos una de las normas que han autorizado. Pedir indemnizaciones ilimitadas a los contribuyentes en materia de sanidad pública, de política fiscal y medioambiental y de otras políticas de interés público que, según las grandes empresas, afecten negativamente a los beneficios previstos para el futuro. No habrá forma de recurrir. Por lo tanto, si tienen previsto conseguir ciertos beneficios y por algún motivo los ciudadanos de la plebe deciden votar a favor de otras políticas, como la restauración de la ley Glass-Steagall, y no consiguen llegar a ese nivel de beneficios, entonces podrán demandar a Estados Unidos por la cantidad que podrían haber logrado. Ni siquiera necesitan demostrar que esos eran los beneficios que tenían previsto conseguir. Les basta con decirlo. Veamos otro ejemplo en Canadá. Los ciudadanos luchan para que se modifique la ley de patentes y que los canadienses tengan acceso a una serie de medicamentos que les puede salvar la vida. Pues bien, eso le permitirá a las grandes empresas de Estados Unidos demandar al gobierno canadiense, que tendrá que recurrir a sus ciudadanos para pagar la multa y así satisfacer a esas empresas. Todo ello se basa en la teoría de los beneficios previstos. Si eso no hubiera ocurrido, habríamos ganado dinero. Es como si yo quisiera atracar una tienda de licores y tú me lo impidieras. Sí. Y yo te demandara por los $10,000 que me habría llevado de haber atracado la tienda. Me has impedido que cometa un delito. Así que ahora tendrás que pagarme por los beneficios que tenía previsto conseguir. Y lo único que podemos hacer es recurrir al teléfono de atención al cliente de Google, en el que nunca responde nadie. Ni siquiera conocemos los nombres de los integrantes de los grupos de presión que participan en el acuerdo transpacífico. Nadie sabe quiénes son, ni los ciudadanos ni el Congreso. Nadie puede saberlo. Así es, cuando uno llama al servicio de atención al cliente de Google, lo único que oye es una música aburrida que no deja de sonar. Muere una civilización escuchando eternamente una música aburrida mientras esperamos a que alguien nos conteste al teléfono. Hola, hola. Pero en el espacio nadie nos oye decir hola. Nos quedamos sin tiempo. De acuerdo, Max, pásalo bien en la segunda parte. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con el escritor y partidario del oro Dominic Frisby, que acaba de publicar el libro La vida después del Estado. Dominic, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias, Max, es un placer estar aquí. Muy bien, Dominic. Su libro, La vida después del Estado, ya está a la venta. Háblenos de él. En líneas generales, el libro es un ataque muy sutil al gran modelo estatal que tenemos hoy en día en Occidente. Un modelo implantado solo hace 100 años, aunque la gente no lo sepa. La primera frase del libro, Los orígenes de la guerra, del famoso historiador Alan Taylor, dice así: hasta 1914, cualquier inglés sensato y respetuoso con las leyes podía vivir sin apenas percibir la presencia del Estado, si dejamos de lado el servicio de correos y la policía. Cuando la leí me llamó mucho la atención. A comienzos del siglo XX no se pagaba el impuesto sobre la renta, no había sanidad pública, acababa de nacer la educación pública y obligatoria, no existían las prestaciones sociales
y el Estado aportaba dinero, lo que provocaba que la existencia fuera mucho más libre y responsable. Pero de repente todo cambió. El punto clave fue la Primera Guerra Mundial, cuando se abandonó la norma del oro y el Estado se encargó del suministro de dinero. Llevamos 100 años viviendo de ese modelo estatal. La Segunda Guerra Mundial supuso otro gran impulso. El Estado ha podido crecer tanto gracias al control del dinero y a los impuestos, por lo que cada vez se ha vuelto más grande, más insidioso y más invasivo. Los grandes picos de crecimiento tuvieron lugar en 1914, cuando abandonamos la norma del oro, en 1945, con los acuerdos de Bretton Woods, y en 1971. El tamaño del Estado guarda relación con el sistema monetario. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando surgieron las instituciones públicas del Reino Unido como la sanidad. Es cierto, bueno, en realidad empezó a comienzos del siglo XX con la Ley Nacional de Seguridad Social. La gente defiende la sanidad pública británica con fervor porque fue creada por el Estado con el objetivo de reducir las diferencias en materia sanitaria entre la población. Y me parece bien, no se puede dudar de las buenas intenciones de este sistema. Sin embargo, lo increíble de todo es que desde que se creara la sanidad pública británica, las diferencias en materia de sanidad, al igual que en materia económica y en otros muchos aspectos, ha aumentado. Se mide en términos de esperanza de vida. Pues bien, la diferencia entre la esperanza de vida de los ricos y la de los pobres se ha incrementado, al igual que las diferencias económicas, Max. Por esa razón, la sanidad pública británica debería considerarse un fracaso, y eso molestaría a mucha gente. Ese no es el objetivo del libro, pero... Hablemos un momento de eso. Usted ha mencionado las diferencias en materia de sanidad y económica. Pues bien, me gustaría decir que hay otro ingrediente que añadir. Al Estado, la economía y la sociedad de antes de la dominación del Estado, se les ha incorporado otro elemento, las grandes empresas o la corpocracia. Déjeme que explique un poco lo que quiero decir. Usted señala que algunos podrían argumentar que ya vivimos una vida después del Estado, puesto que en muchos sentidos vivimos en una corpocracia. Por ejemplo, si nos fijamos en los nuevos acuerdos que se están entablando como el Acuerdo Transatlántico y el Transpacífico, comprobamos que su único objetivo es ayudar a las empresas a expandirse por todo el mundo. Y han conseguido atar de pies y manos al Estado. El gobierno de Cameron y Osborne está controlado por los asesores y las grandes empresas, no por la democracia. En el Reino Unido no hay democracia, solo control por parte de las grandes empresas. Desde su punto de vista, ¿qué papel desempeña ese nuevo elemento? Si analizamos las diferencias de riqueza y el enfado que están produciendo, con razón, vemos que todo el mundo le echa las culpas al capitalismo y a las grandes empresas. Pues bien, no es culpa del capitalismo, seguro que usted coincide conmigo. Es culpa del capitalismo de cómplices. ¿Qué diferencia hay entre el capitalismo normal y el capitalismo de cómplices? En una sociedad capitalista todo el mundo es igual. No hay normas que favorezcan a ningún grupo en particular. Si usted quiere vender algo y yo quiero comprarlo, la operación puede llevarse a cabo sin la intervención de nadie. En cambio, en una sociedad basada en el capitalismo de cómplices, el pequeño comerciante tiene que cumplir unas normas y sin embargo los supermercados tienen otras, como exenciones fiscales. Si yo quiebro, me arruino. Pero si quiebra un banco, se lo rescata. Ese es el capitalismo de cómplices. Es una corpocracia. Así es, estamos utilizando dos nombres para lo mismo. Corpocracia, cleptocracia. El Estado se ha fusionado con las empresas como en los años 30, solo que entonces se llamaba fascismo. Y esa es una variante de ese sistema. Ha contribuido enormemente a las diferencias de riqueza en este país. Bien, exploremos el libro un poco más. Una encuesta reciente revela que los ciudadanos del Reino Unido quieren una mayor presencia del Estado que, para ellos, debería controlar la sanidad, el sector energético y el transporte ferroviario. Han visto que todas las privatizaciones han fracasado. Sí. Si retrocedemos a la época de Thatcher, por aquel entonces no se quería que el Estado controlara instituciones como la sanidad, sino que se pretendía que las grandes empresas fueran eficientes para controlar esas instituciones. En otras palabras, ¿en qué se equivoca esa encuesta? ¿Qué están pasando por alto? Creo que todo el mundo coincide en que la sociedad occidental, tal y como la conocemos hoy en día, no funciona y genera grandes desigualdades. Sin embargo, todo ese enfado está provocando que el gobierno haga más cosas. Por ejemplo, Russell Brand
dijo que le gustaría que el gobierno hiciera esto o aquello. Es decir, están exigiendo a la administración que restablezca el equilibrio. Pues bien, el mensaje principal de mi libro es que el gobierno tiene que hacer menos cosas. Es como un tren muy pesado que va muy deprisa. Nadie puede detenerlo. Obama, el hombre más poderoso del mundo, prometió que todo cambiaría. ¿Qué ha cambiado? Nadie puede detener ese tren que se dirige hacia su destino inexorablemente. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar las agujas de la vía. No es posible deshacerse de la educación y de la sanidad, pero lo que sí es posible es... No lo entiendo. Se pueden cambiar las agujas de la vía y cambiar la dirección del tren. De esa forma, todo se irá ajustando poco a poco. Y la forma de cambiar las agujas es reformar nuestro sistema monetario, porque cuando el gobierno pierde el control del dinero... Déjeme explicarlo. Si uno emprende un largo viaje y se desvía un poco, aunque sea solo 1 o 2 grados, al final acaba en un lugar muy diferente del que tenía previsto. Usted dice que el lugar al que deben llegar los políticos y los gobiernos no es tan diferente, pero después de 25 años sí lo es. ¿Y usted cree que la diferencia está en el dinero y en cómo se gestionan las cuestiones monetarias? Así es. ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es el dinero legal? ¿Cómo se aplican los impuestos? Etcétera. En esencia, los gobiernos y los bancos tienen el duopolio del dinero y hay elementos como el Bitcoin que lo están desafiando. Por eso creo que el Bitcoin o incluso el oro pueden suponer una revolución y salvar al mundo. El abandono del patrón del oro durante la Primera Guerra Mundial fue el primero de los gestos de un sistema que dejó de preocuparse de las necesidades de los ciudadanos. Eso es algo de lo que hablo en el libro, Max, y la verdad es que me irrita muchísimo. Si uno tiene oro, no puede emitirlo ni gastarlo en las cantidades que quiera. Por lo tanto, si los gobiernos como el inglés, el francés o el alemán se hubieran mantenido en el patrón del oro al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el sistema no habría podido perdurar en el tiempo, porque no había suficiente oro para eso. En cambio, decidieron empezar a emitir moneda y obligaron a las generaciones futuras a pagar las consecuencias. Si no se hubieran mantenido en las normas del oro, la actividad gubernamental se habría visto limitada por la cantidad de oro disponible y el mundo se habría acabado. Piensen en lo que la Primera Guerra Mundial supuso para el mundo. Cambió la historia y destruyó la industria europea, trasladando el poder a Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, puesto que tuvo que cerrar el grifo del oro para continuar con la guerra durante 10 años más, y eso provocó la muerte innecesaria de miles de soldados. Todas las guerras se han iniciado por motivos económicos. De lo contrario, los gobiernos no existirían. Voy a hacerle una pregunta muy interesante. Lo que critican los Russell Brand del mundo es que el sistema actual basado en el PBI fomenta el, entre comillas, el crecimiento infinito. Y no puede haber crecimiento infinito en un planeta que posee recursos finitos. Si yo fuera Russell Brand o si fuera ecologista como Josh Monbiot, que es... Sé quién es. Sí, por supuesto, lo digo para los espectadores. Josh Monbiot escribe en The Guardian. Pues bien, podría decirse que el oro y el patrón del oro serían uno de los mayores aliados de los ecologistas y de los partidarios de la separación de poderes que lo defenderían a capa y espada. Así debería ser, aunque el oro suele asociarse con el daño al medio ambiente, pone límite a lo que la gente puede hacer. Sí. Pero por encima de todo, pone límite al derroche. No podemos olvidar que la mayor causante de la destrucción del medio ambiente, por encima de la contaminación o del agotamiento de los recursos del planeta, es el derroche. Y las entidades que más derrochan son los gobiernos. Pues bien, el patrón del oro pone límites a sus funciones. Paradójicamente, la norma del oro permite respetar el medio ambiente. En muchos lugares, la extracción de oro es una actividad detestable. Así es. Perjudica gravemente al medio ambiente y es un mundo plagado de explotación laboral. Pero lo que realmente hace daño al dólar, la divisa de reserva mundial, son los 700 billones de dólares en derivados, los bancos que están fuera de control y la corpocracia que mete a la gente en la cárcel para conseguir beneficios. Y las carreteras que construyen los gobiernos y que no van a ninguna parte, las ciudades vacías en China, es una locura. Nos queda un minuto más o menos. Dominique, la última vez que acudió al programa, hablamos del Bitcoin.
Y según mis notas, usted no estaba muy convencido de su éxito. Aquí le hemos enseñado a mucha gente lo que es el Bitcoin. ¿Qué piensa ahora? Es la mayor tragedia que me ha ocurrido en la vida. En el 2009 su valor equivalía a $1 y pronto se duplicó hasta los $2, pero aún así no compré. ¿Cuánto vale ahora? ¿$290? Alcanzó los 400 hace un par de días, ahora ha bajado a 320. Bueno, es increíble, es fantástico. Pero, ¿qué le parece que haya una divisa independiente del Estado en relación con el oro y con lo que dice en su libro, La vida después del Estado? Debería haber un capítulo en el libro sobre el Bitcoin. Y lo hay. Sí, me parece muy bien. El Bitcoin sirve para solucionar muchos problemas, es maravilloso. Gracias. Pero hay que tener cuidado porque ha subido mucho. Es cierto. Pero al mismo tiempo satisface la necesidad que tiene una divisa de ser limitada, puesto que la oferta lo es, y de ser independiente del Estado. Además, las transacciones son sencillas. Es fantástico. ¿Puedo comprar el libro con bitcoins? Sí, aunque es mejor comprarlo en mi página web y no en Amazon. Aquí lo dejamos, Dominic. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. El placer es mío, Max. Gracias. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Dominic Frisby. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Se ha desencadenado una gran batalla por un pastel. El gobierno está repartiendo beneficios en forma de un pastel lleno de gusanos, mientras los votantes de la plebe se pelean por conseguir uno o dos pedazos. Si no lo logran, intentan impedir que el vecino consiga uno, porque sería injusto. Eso sí, mientras la revolución fiscal y la austeridad entretienen la imaginación de los ciudadanos en lugares secretos de Europa y Estados Unidos, algunos, ajenos a las necesidades y a las exigencias de los votantes de la plebe que se alimentan de pasteles, negocian acuerdos comerciales para imponer un Estado inversor sobre nosotros que es, en teoría, infalible, al menos para unos pocos. En cambio, usted, que se está comiendo un trozo de pastel en este momento y siente que el Estado inversor lo ha hecho todo mal, tiene que ver cómo el Estado de su pequeño país es demandado y juzgado ante un tribunal. Estoy en el último ejemplo de la economía del pastel. Continúan las protestas contra la ecotasa en Francia. Los puestos de control arden y el tráfico se interrumpe. Nicolas Sarkozy aprobó la creación de una ecotasa que debería comenzar a aplicarse a partir de enero del 2014. Sin embargo, durante las últimas semanas, los granjeros y transportistas han protagonizado numerosas protestas, la mayoría de ellas en la región de Bretaña, porque no quieren pagar la ecotasa por sus vehículos pesados. Pues bien, François Hollande ha dado marcha atrás y ha anulado la ecotasa hasta el verano del 2014. Un grupo de trabajadores de EcoMove, la empresa que ganó el concurso para la recaudación de la ecotasa, han escrito una carta abierta en la que se quejan de que la anulación del impuesto los ha dejado sin trabajo. Aseguran que se ha despedido a 59 becarios a los que se les había prometido un contrato a tiempo completo y que a 20 de ellos no se les ha renovado el contrato de corta duración. Además, acusan al gobierno de rendirse al chantaje de aquellos que amenazan con arrasar los edificios oficiales. Sí, por supuesto, en Francia no lo llaman pastel. Lo llaman la torta de excrementos. Y es que somos muy refinados. Y... ¿sabes qué? ¿Qué? En el que el Estado inversor siempre gana. ¿Le molesta? Denúncielo al teléfono de ayuda al consumidor. Y, por supuesto, no habrá nadie que lo atienda. Eso es lo mismo que ocurre con PayPal. O con Google, que no tiene ningún teléfono ni ninguna dirección de correo electrónico para atender al cliente. En fin, este es el nuevo estado inversor en el que nos encontramos. Veamos primero algunos de los beneficios que ofrecían los estados antes de quebrar. Durante las últimas 3 semanas se han registrado en Francia numerosas revueltas y protestas que constituyen